conocer cómo crear muestras de patrones para modificar el fondo o el color de un diseño. Estos patrones generalmente son pequeños dibujos, pequeñas imágenes que las puedo repetir de forma infinita como mosaico y cambiar su ubicación dentro del patrón. Vamos a crear y vamos a ver cuáles son las opciones que nos da el programa para utilizar patrones ya definidos. Vamos a Illustrator. Creamos como siempre un documento nuevo, pero esta vez voy a utilizar más mesas de trabajo. Vamos a crear por lo menos unas 4 mesas de trabajo. Quiero mostrarles cómo es el patrón. He creado un ejemplo, un documento en donde he creado varios diseños diferentes usando patrones o motivos. Acá está, ya lo encontramos. Bien. Estos diseños, que son básicamente para rellenar figuras, las he creado a partir de un solo elemento o unión de varios. Por ejemplo, acá utilicé solo una línea, una simple línea, y con esa línea he creado un patrón de repetición de cientos de ellas que se repiten y se van acomodando. Si se fijan, la línea tiene una inclinación diferente, también la podemos transformar o modificar. Este patrón, este diseño ha sido creado a partir de una sola figura, que es un rombo. Ahora, este clásico diseño de lunares negros sobre fondo blanco también ha sido creado con una sola imagen, un círculo. Acá hay otro ejemplo con patrones circulares de distintos colores y aparentemente se van colocando de una forma aleatoria, pero en realidad tienen un criterio de acomodación que sería el método tipo ladrillo que ya vamos a revisar. Comenzamos ahora a ver algunos patrones más complejos, por ejemplo este de figuras geométricas. Quizás ustedes han visto este tipo de patrón, este tipo de diseño que se repite, que se utiliza mucho en lo que es elementos decorativos. Ahora, otro clásico de los patrones es crear este tipo como papel regalo. Se fijan que son varios tipos de figuras, muchas figuras distintas que se van repitiendo. Hay un patrón o uno de estos elementos que es clave, que son las esquinas. Vamos a ver cómo hacer que las esquinas coincidan con el patrón del costado y del otro lado. Ahora, un patrón y algo más complejo sería este, que es un modelo o diseño tipo tela escocesa o tela escocés. Así que un patrón realmente complejo que se repite de manera infinita, tipo mosaico, pero lo importante es que tengo que crear el diseño base para poder crear este motivo. Bien, veamos cómo crear distintos tipos de motivos a partir de figuras y que ese motivo me permita rellenar fondos. Voy a crear un rectángulo. Este rectángulo me va a servir luego para rellenarlo. Vamos a hacer 4 motivos distintos. La idea es que que ustedes puedan crear en base a estos ejemplos patrones para sus diseños, para fondos sobre todo. Bien, esta es la figura que voy a rellenar al final. Esta figura la quiero repetir en las 4 mesas de trabajo. Vamos a hacer lo siguiente para no tener que copiarla y pegarla, digamos, de una manera más manual. Quiero hacerlo más automático. Vamos a ir al menú Edición, Copiar. Copiamos el rectángulo, luego lo cortamos, menú Edición, Cortar. Y luego menú Edición, Pegar en todas las mesas de trabajo. De esta forma es el mismo rectángulo de color gris, de un tamaño determinado, que se pega y copia en todas. Bien, vamos a la primera mesa de trabajo. Vamos a crear el patrón más sencillo de todos, que es una línea. Con esa línea, ya como patrón, me voy a encargar de rellenar el rectángulo que tengo destinado al ejercicio. Bien, voy a tomar la herramienta línea o segmento de línea. Voy a escoger el color negro en trazo, un punto de grosor y hago una línea. En realidad puede ser pequeña o larga, no es importante en este caso el largo de este elemento. Bien, tenemos acá una línea de color negro. Selecciono la línea con la herramienta de selección y vamos a ir al menú Objeto, Motivo, Crear. Para esta ruta no hay un atajo, es decir, tenemos que usar el menú completo para poder llegar a este objetivo, que es crear un motivo o un patrón. Y que este patrón se agregue a nuestra paleta de motivos. Bien, al momento de crear un patrón, si ustedes se fijan, entramos en una configuración distinta del programa. En la parte superior van a reconocer que aparece la opción de guardar
crear o decirle que ya está bien hecho o cancelar un diseño. Y también aparece una ventana de organización del patrón. Por ejemplo, en este caso me gustaría darle más espacio entre una línea y otra. Este es un ejemplo de repetición de cómo se vería el patrón una vez terminado o aplicado. Lo que encuentro es que el espacio entre una línea y otra es realmente pequeño. Le vamos a agregar un punto más. He logrado una separación entre una línea y otra, creo que se ve mejor así. Y una vez que ya estoy conforme con el ejemplo, recordemos que este es un ejemplo de cómo va a quedar, acá puedo hacer cambios en las copias. Por ejemplo, si quiero ver más, le pongo 9 copias o 7 copias. Bien, así me parece perfecto. Presiono el botón Hecho y ahora selecciono el rectángulo. Vamos a la ventana de muestras y acá está. Es el último motivo que se acaba de agregar a la ventana de muestras. Selecciono mi rectángulo y presiono este motivo nuevo y tenemos ahora el patrón que se está aplicando a todo el rectángulo. Tengan cuidado, a veces me pasa que al cambiar el tamaño del zoom parece que el patrón se está repitiendo de manera imperfecta, pero si le damos un poquito de zoom, solamente es una apariencia, una ilusión óptica de que nos da el zoom, pero si le doy un poco más de zoom voy a encontrar que el patrón está perfecto. Ahí también hay un problema de pantalla básicamente. Bien, el patrón es perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para que el patrón cambie de dirección? Por ejemplo, este patrón horizontal, me gustaría que fuera diagonal. Bueno, para eso vamos a ir a lo siguiente. Vamos a hacer una transformación del patrón. Seleccionamos el rectángulo, vamos a ir al menú Objeto, Transformar, Rotar. Previsualizamos y le damos algún grado, por ejemplo, no sé, 30 grados. Me está cambiando en este minuto ambas cosas, es decir, el dibujo interior, el patrón y también el objeto. Pero acá podemos hacer un cambio. Vamos a decir que solamente es el objeto que no lo cambie, solo el patrón el que debe girar. Transformar solo el patrón. Entonces 30 grados de inclinación. Le damos OK y tenemos entonces el mismo patrón girado. Y así podríamos hacer poner que esta figura del patrón cambie en distintas direcciones, vertical, horizontal nuevamente o diagonal como lo tenemos en este minuto. Esa sería entonces la aplicación. Veamos otro ejemplo. Voy a crear un polígono o un rectángulo que lo voy a girar para que sea un... Vamos a rellenar de un color cualquiera. Bien. Lo voy a girar para que se convierta en un rombo. Bien. Esta simple figura la voy a convertir en patrón. Vamos al menú Objeto, Motivo, Crear. Ahí tenemos entonces la figura. Recordemos que podemos ver distintos tipos de repeticiones, de copias, cómo se vería con 6, con 7, con 5 copias. Le he puesto un poquito más. Y finalmente, ¿cuál es el tipo de repetición o azulejo que quiero que tenga mi patrón? Por ejemplo, acá tenemos la opción que dice cuadrícula, que es la básica, la clásica de las repeticiones. Y vamos a encontrar ladrillo. Ladrillo se superpone un intermedio, ese es por fila en diagonal o horizontal, y el ladrillo por columna en vertical. También hay otras distribuciones que son hexadecimales, tanto por columna como por fila. Así que puedo hacer distintas combinaciones con el tipo de azulejo. La voy a dejar en hexadecimal por columna. Recordemos que este es un ejemplo. Al momento de presionar Hecho, terminamos la construcción del patrón y ahora selecciono el rectángulo gris y simplemente lo busco y lo aplico. Ese es el patrón que acabo de crear. Me voy a alejar. Si quisiera que este patrón fuera más pequeño, vamos a ir al menú Objeto, Transformar, Escala. Imaginemos que lo queremos a un 60% más pequeño. Así que ponemos ese valor. Ahí está, ha reducido su tamaño y asegurarnos que solamente el patrón es el que cambia de tamaño, nunca el objeto. El objeto sería así, solamente el patrón. OK. Bien, realicemos un patrón un poquito más complejo. Vamos a hacer el caso del rectángulo o del cubo. Vamos a hacer este ejemplo. Tengo que crear esta figura. Con las formas básicas, el objeto más parecido sería un polígono de 6 lados. Recordemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Hago el polígono,
lo relleno de un color cualquiera y lo giramos presionando Shift para que quede de forma vertical. Ahora, para poder hacer las subdivisiones y que tenga 3 espacios iguales, para que sea un cubo, voy a tomar la herramienta línea o segmento de línea con trazo negro. La figura no. Solamente la línea. Y voy a hacer trazos de un punto de ancla a otro, de un extremo a otro, y de la parte superior a la inferior. Ahí está. Selecciono todo y usaré la herramienta creadora de forma que usamos en los módulos anteriores, aprendimos a utilizar. Me permite unir espacios, por ejemplo, ese espacio que sea 1, le damos a un color de relleno. Ahora voy a cambiar el color. Selecciono estos dos y cambiaría de color a este color. Hago otro cambio de color y ahora voy a unir este último espacio. Hago un clic y arrastro. Bien, tengo la figura. Para que no se desarme, la agrupo. Control G. Y ahí está agrupada. Ahora que ya tengo el objeto, lo convertimos en un patrón. Vamos a ir al menú Objeto, Motivo, Crear. Ese sería entonces el motivo creado. Es una repetición de forma de cuadrículas. Vamos a ver qué otra opción tenemos. Ladrillo, por lo menos se van a adaptar unos entre sí. Intermedios, ladrillo por columna, se unen un poquito más, hay menos espacio vacío. Hexadecimal por columna, se aprieta un poco más, los espacios cada vez se reducen y buscaré la última opción. Ninguna de las anteriores creo que me convence, usaré la última, hexadecimal por fila. Esta es la combinación perfecta. Si se fijan, entre un cubo y otro no hay espacio, todos los espacios están completos. Finalmente, para que este patrón se cree, vamos a presionar el botón que está en la barra superior sobre la línea roja, el que dice Hecho. Bien, ahora vamos a borrar esto lo vamos a dejar. Y selecciono el rectángulo gris y buscamos el patrón que hemos creado. Ahí está, aplicando el patrón a una figura. Da lo mismo el tamaño de la figura, el patrón rellenaría siempre completo la figura. Queremos el patrón un poco más pequeño, vamos a Objeto, Transformar Escala, que solamente transforme el patrón, nunca el objeto. Vamos a dar un 80%, solamente el patrón, nunca el objeto. Ok. Ahí tenemos entonces otra figura creada a partir de un solo diseño, de un solo dibujo. Vamos a crear un último patrón. Vamos a hacer el patrón tipo papel de regalo. Para eso vamos a crear una figura también usando las medidas y usando la repetición precisa en las esquinas. Bien, vamos a el último ejemplo de cómo crear o diseñar patrones para nuestra paleta de muestra. Voy a crear un rectángulo preciso y lo más importante, voy a tratar de saber qué tamaño tiene, que tenga un solo color. Vamos a abrir la ventana de transformar y recordemos menú ventana, transformar. Y asegúrense que el ancho sea un valor exactamente preciso, por ejemplo 50 milímetros. Bien, 50 milímetros. Vamos a recordar esta medida para el futuro. Vamos a dibujar ahora figuritas pequeñas de distintos colores. Por ejemplo, ya que es un dibujo festivo, voy a usar estrellas, círculos, polígonos, elipses. A cada una le daré un color distinto. Cada una tendrá un color diferente. Este color lo voy a hacer más claro. Bien, tengo entonces 3 figuras, las voy a distribuir. También podríamos usar la herramienta pincel. Vamos a crear un color. Con el pincel podríamos hacer unas líneas a modo de papel confeti, puntitos. Bien, ahora en las esquinas. Vamos a dibujar una estrella en las esquinas. Una sola. Me interesa la primera, la número 1.
Me voy a asegurar que tenga un relleno inconfundible, que no haya utilizado antes alguno de estos colores. Ya tenemos un color sin trazo. Esta estrella la voy a tratar de reproducir idéntica en cada una de las esquinas. Este punto es importante para este patrón en donde los costados se salen de su borde, los dibujos que he puesto en el borde. Voy a utilizar nuevamente el menú Objeto, Transformar, pero esta vez lo vamos a mover. Transformar, mover. Colocamos los valores horizontales y verticales en 0. Y si recordamos bien, el ancho de este rectángulo del base que comenzamos era de 50. Le vamos a colocar acá 50. Y no vamos a dar OK, sino que una copia. Queremos que haga una copia de la estrella. Y tenemos dos estrellas idénticas en la misma posición y separadas a la misma distancia. Tomamos las dos estrellas y hacemos el mismo proceso hacia la parte inferior. Menú Objeto, Transformar, Mover. En horizontal 0, pero ahora en vertical 50. Y nuevamente hacemos una copia. Y tenemos entonces las cuatro esquinas con la misma figura separada exactamente a la misma distancia en vertical y horizontal. Tomamos todo, agrupamos, clic derecho, agrupar, y ahora lo convertimos en un motivo. Menú Objeto, Motivo, Crear. Esa sería la repetición. Si se fijan, cada estrella se repite 4 veces por esquina. Vamos a reducir. Si recordamos, el tamaño del objeto era 50 milímetros de ancho, ya tengo menos estrellas por esquina, y 50 de alto. Bien, tenemos entonces el patrón terminado. Esa sería la distribución exacta. La idea es que por esquina todas las estrellas coincidan en cada una de ellas. Presionamos Hecho y ahora simplemente aplicamos nuevamente con la opción de relleno y tenemos el patrón repetitivo exactamente como un papel de regalo. Ese sería el ejemplo. Recordemos que el programa también trae sus propios motivos. Voy a abrir o crear una mesa más de trabajo. Acá la tenemos. Y vamos a ver de forma rápida los motivos que trae el programa. Así como trae muestras de colores, bueno, el programa también trae en su biblioteca, tiene motivos y vamos a encontrar varios ejemplos decorativos, gráficos y naturales. Ejemplos decorativos. Selecciono el dibujo, el rectángulo, y estos son los que trae el programa. La mayoría de ellos son motivos geométricos. Acá encontramos el diseño escocés también. La mayoría de estos patrones son de forma geométrica. Ese está interesante, son como ejemplos de bolitas, pequeñas curvas, círculos, en fin, hay bastantes motivos que podríamos utilizar, que el programa ya los trae, ya están creados, solamente tengo que buscarlos en la biblioteca de motivos. Vamos a dejar ese ejemplo. Esta es una de mis clases favoritas, el diseñar patrones y motivos que vamos a agregar a nuestra paleta de muestras. Estos patrones o motivos son pequeños diseños de una figura que se repite de manera de mosaico y rellena espacios más amplios como rectángulos, círculos o cualquier figura que tú desees. Es muy útil para todo lo que es decoración. Yo lo uso mucho en diseño y en fondos, por ejemplo, fondos de algunos tipos de imágenes, algunos diseños de impresión, papelería, y quiero que los fondos tengan alguna gráfica que se repita. Bueno, es especial para ese tipo de trabajo. Los podemos crear a partir de una simple figura o combinación de vallas, como hemos hecho en los ejemplos. Traten de seguir los ejercicios, les voy a dejar de todas maneras los diseños ya terminados para que los puedan revisar y los puedan reproducir. Espero que les haya gustado esta clase de patrones o motivos.